dar las gracias cuando Mayrin llamó a los padres, pero para darse dos veces para mí es como difícil, pues, por ahora. Este, Hoy vamos a compartir un sermón que he titulado Un padre dirigido por Dios. José, un padre dirigido por Dios. Debo darle las gracias al Señor porque puedo servirle desde esta posición después de tanto tiempo. Como padre quiero darle las gracias porque me dejó un tiempo más aquí con mis hijos después del accidente que tuve cerebrovascular. Y bueno, ustedes han visto mi evolución y han visto mi estado de salud. No, no, pero este no. Allá. Adiantre. Entonces, darle un gracias porque pues, este año pude celebrar esta fecha nuevamente y porque realmente puedo estar aquí con ustedes y servirles y ser usado por el Señor nuevamente. Espero llenar las expectativas de este tiempo de enseñanza. Oremos. Señor Padre Todopoderoso, Señor fiel, justo, misericordioso y bueno. Te damos gracias porque hemos podido llegar a tu casa a llenarnos de tu amor, de tu misericordia, de tu paz y de tu sabiduría. Te pedimos, Padre, que tomes el control de esta situación, de este tiempo y que seas tú hablando a través de mi palabra. Prepara el corazón de todos los que oímos para también estar dispuestos a entender el escrito está que hoy compartimos. En el nombre del Señor Jesucristo te hemos pedido estas cosas y te hemos dado las gracias. Amén y amén. Bueno, como les decía, el nombre del sermón es un padre, José, un padre dirigido por Dios. Y tradicionalmente el hombre ha mantenido la paternidad como un motivo de orgullo. En tiempos pasados y algunos en esta época tienen como jactancia la mayor cantidad de hijos, pero es una paternidad de mentira porque los hijos son puros para, como decía el hermano, puros los engendran y tienen un hijo que son un número, pero no son padres realmente. Si bien los hijos son una bendición del Señor, también es verdad que esa aptitud arrogante por el número de hijos es errada. Cuando el Señor nos permite tener hijos, lo hace para que podamos servir de guía y de formadores de esos niños. Tenemos la obligación de proporcionarles un sentido de vida, una responsabilidad, una razón de vivir y además aprender o enseñarlos a creer en el Señor. Para ver un ejemplo, Dios se me cerró. Ya. Para esto, o para ser el ejemplo, usemos la vida de José como un modelo de paternidad. José fue escogido para ser nada más y nada menos que el padre terrenal del Hijo Jesús o del Hijo de Dios. Imagínense semejante compromiso. Siempre tuvo un corazón dispuesto a obedecer. Fue llamado por Dios. Su vida se dedicó a proteger a Jesús según la guiatura de Dios.
no tenía reparo en tomar decisiones según las instrucciones del Señor. Se movilizó a la tierra de Israel, a la tierra de Egipto. Y después, con todo el riesgo que eso significaba, porque estaba el niño Jesús bajo una persecución. Y después fue vuelto a decir, le volvieron, de una vez que estaba establecido en Egipto, otra vez le dijeron, vuélvase para Israel. Pero no se establezca en Belén, donde era su vida, su casa, sino establezcase en Nazaret. Y todo por asumir una paternidad del Hijo de Dios. Asumió la responsabilidad de crianza, cuidado, vivió una vida dedicada a su paternidad. Hay características de la paternidad de Jesús deseables en José, que debemos asumir de forma personal y transmitirla a nuestros hijos. José fue un hombre justo, entendiendo como leal, devoto de hacer lo que el Señor estableció, de vivir para de vivir para hacer la voluntad de Dios y permanecer fiel a Él y a los planes que Él tenía. Veamos entonces algunas pequeñas características de la paternidad de Jesús y de José como tal, porque era un hombre sujeto a pasiones, igual que todos nosotros. Sufrió o sintió el llamado de Dios y vivió una paternidad sana. Como primer punto tenemos José, el hombre natural. José, por prometido, no entiendo qué era una cosa. José era un hombre justo y no quiso avergonzar en público a María. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mateo 1:19. Podemos ver que José, al igual que cualquier hombre, tiene una faceta común, humana, que vive según sus observaciones. Por esto decidió dejar a María en secreto, para que su vida no corriera peligro. Debemos recordar que en la situación que estaba María, si se determinaba que había quedado embarazada, iba a ser lapidada por una turba. Y eso José quería evitarlo, por eso su plan fue dejarla en secreto. Pero José no estaba dispuesto a encargarse de un hijo que no era de él. Una decisión claramente tomada en función de los hechos que observa. Nosotros que decimos que andamos en Cristo, tenemos por costumbre de decir también que somos dirigidos por el Señor, pero en muchos casos dependemos más de nuestras valoraciones, de nuestras observaciones, que realmente de la obra o de los planes del Señor. Siempre confrontando o decidiendo entre lo humanamente correcto y lo humanamente incorrecto. Pero todo esto se contrapone en la percepción humana a realmente los planes del Señor. Cuando andamos en Cristo debemos tener
presente siempre lo que el Señor pone en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero que el Señor pone en nuestro corazón y nuestros pensamientos debe ser dirigido o tomado en cuenta la palabra, filtrado a través de la palabra, para que no corramos el riesgo de que sean nuestros deseos ocultos que nos lleven a tomar decisiones en el supuesto de que el Señor es el que nos hizo tomar esa decisión. Como padres tenemos valoraciones sobre nuestros hijos, conductas, sueños, pensamientos, que según nosotros es la verdad. Queremos saber saber cómo reaccionarán ante un evento y podemos equivocarnos. Es más, podemos esperar que reaccionen al igual que nosotros, en lugar de ser un apoyo para ellos. Cuando están adultos queremos decirles a qué hacer, generando un conflicto más entre nosotros y ellos. El éxito de la paternidad consiste en dejarnos guiar por el Señor, que está en esta y en cualquier otra tarea que el Señor nos asigne. Al igual que por muchos que conozcamos a nuestros hijos, no podemos asegurarnos que su conducta será tal o cual según las circunstancias. Los padres con hijos pequeños deben guardarlos, cuidarlos, formarlos, mostrarles el camino. Estos deben ser guiados por Dios Padre, para liberarnos de la tentación humana de enseñarles o heredarles nuestros miedos, frustraciones. Cada hijo pueda ser totalmente libre en Cristo. Dice Efesios 6:4, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma que los tratan. Más bien, críelos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y este versículo no tiene mucho que explicarle, pero entendemos la Biblia expresa disciplina como restauración, formación, consejo y guía. E instrucción como enseñanza, comunicar ideas, comunicar doctrina, transmitir reglas de conducta. Entonces nos queda preguntarnos qué tanto hemos aprendido a manejar o a dejar de depender de nuestras propias fuerzas, de nuestras propias percepciones o nuestras propias fuerzas y no engañarnos y hacernos sentir que nuestros deseos son la voluntad del Señor. Eso es una reflexión que dejo para que cada quien en intimidad con el Señor pueda ponerla o examinarse a sí mismo. Hija, ¿me lees el...? No, perdón, Mateo 1:20, por favor, hermano. Cuando dice mientras consideraba, era José, habla de José considerando abandonar a María. Pero vemos que el Señor le envía un ángel para corregir su conducta.
Y el llamado que recibió Jesús no fue, vemos que no es una solicitud o tienes la opción. No, fue una instrucción que recibió. Pero José, siendo un siervo fiel al Altísimo, asumió la tarea de criar a Jesús como un hijo propio. Y aquí venimos o debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿para qué hemos sido llamados en el reino del Señor? El Señor nos invita a ser miembros no nos invita a ser miembros de un grupo social, nos invita a ser parte de su familia, a fin de cumplir esa tarea, una tarea específica en el reino del Señor. Y debemos entender el reino del Señor no como un lugar. El reino del Señor no es la casa. El reino del Señor es donde esté o donde se manifieste la necesidad de la obra del Señor. Y otra pregunta que debemos hacernos es ¿cómo hemos reaccionado al llamado para el cual hemos sido convocados? En ocasiones, el reino es vendido como la llegada a un jardín de rosas sin espina, sin problemas ni dificultades. La vida de José, después del llamado, estuvo llena de actividades, ¿verdad? Primero lo visitaron los Reyes Magos, o lo que mal llamamos los Reyes Magos. Luego lo mandó un ángel del Señor a que se fuera a Egipto. Estuvo en Egipto un tiempo. Se establece en Egipto. Después le dijeron, vuélvase para allá, para Israel, y vive en Belén. Al analizar la vida de José, observamos un cambio constante. Pero de igual manera observamos que José tiene una obediencia amorosa. Para donde le decía, para donde recibía la señal, se movía. Y de la misma forma como el Señor lo necesitaba. Y muchas veces creemos que cuando el Señor nos llama a una tarea, vamos a creer que tenemos una vida sin problemas. Si vemos la vida de José, estuvo llena de agites y de conflictos permanentemente. Pero José no recibió tampoco un curso especial para ser el padre, pero tuvo el buen tino de seguir las instrucciones de Dios Padre para la tarea encomendada. Las características de la personalidad de José fueron agradables al Señor, por lo cual lo escogió para tal fin. Si somos llamados a una tarea, disculpen que pegué un salto aquí. Ajá. Si somos llamados para una tarea, tengamos la asertividad, la firmeza de dejarnos preparar por el Señor. Él nos escogió no por nos escogió por nuestra experiencia de vida, dones, talentos, características. Él nos ha preparado y nos preparará para el llamado que Él mismo nos hace. Es decir, seamos enseñables, dejémonos modelar por los maestros que el Señor ponga, los maestros físicos, claro,
que el Señor ponga delante de nosotros. Entendamos que cuando hacemos un llamado tenemos que cumplir una función. Y a veces cuando tenemos situaciones sobrevenidas, difíciles, o tragos amargos en nuestra vida, pensamos que es un castigo o eso nos han hecho creer, cuando en realidad, si nos encontramos en ellas, el salir de ellas con los ojos puestos en Cristo nos permiten entender o nos permiten crecer cada día en el forma como Cristo nos quiere formar. Es un entrenamiento que nos servirá para cumplir nuestro llamado. Tenemos el punto 3, que es una paternidad sana. Yeah. Tenemos ahí Mateo 2, del 13 al 15. Y después Mateo 19, 20, 23. ¿Sí? Mateo 2, 19. Entonces, a pesar de que la Biblia no detalla la vida infantil de Jesús y por ende tampoco nos habla con detalle de la paternidad de José, podemos ver que en cosas trascendentales José se dejaba guiar por el Señor. Y eso nos hace pensar que en cosas del día a día, en cosas cotidianas, pues igualmente lo hacía. O por lo menos entendemos que eso es así. Pero nosotros aprendemos a ser padres de nuestros padres en la mayoría de los casos. Por lo cual, si no hay un proceso de meditación profunda de nuestro andar en nuestro andar en el camino del Señor, tenemos el problema de que podemos, como ya lo dijimos antes, transmitir a nuestros hijos las frustraciones, las heridas de nuestra infancia. Igual que los vicios, las conductas que no hemos filtrado a través del escrito está. En mi caso, yo recordaba que escribiendo estas cosas, bueno, o dictándola porque realmente todavía no lo escribo, un evento que tuve con Ángel,
que él saliendo de un local pensó que yo lo iba a dejar y pasó la calle presuroso y pasamos un susto porque lo iban atropellando, venían unos carros y él no los vio. Y en el momento que él va pasando eso, yo recordé que yo viví algo parecido. Salí presuroso de un local o de un sitio. De esa era mi abuelo era dueño de la botica de un caro alto y yo salí de ahí disparado porque mi papá estaba del otro lado y ya se iba. Y yo pensaba que me iba a dejar. Cuando llegué a donde estaba mi papá, él lo que hizo fue quitarse la correa y darme 4 correazos para que fuera vivo, pues, para que aprendiera. Entonces yo tuve una reacción, inicialmente esa reacción, le voy a dar su pescozón para que aprenda, ponga cuidado. Pero en realidad, cuando uno está en los caminos del Señor, uno entiende o debe entender que deben cambiar las formas y la manera de abordar las situaciones. Entonces, cuando Ángel llegó, en vez de darle una pescozada, lo agarré y lo abracé y lo consolé porque también estaba asustado y le transmití eso de que no lo dejaba, que yo siempre iba a estar para él y cosas así por el estilo. De manera que lo que quiero transmitirles, lo que quiero que ustedes entiendan con esto es que nosotros tenemos que permanentemente observar nuestra conducta, nuestro actuar, nuestro caminar para no cometer los mismos errores que cometieron nuestros padres. Cuando tomamos la decisión de ser padres, sobre todo aquellos hermanos que están iniciando la paternidad, pídanle al Señor o pidámosle al Señor el método correcto de formar a nuestros hijos. Colosenses 3:21 nos dice que como padres no exasperemos a nuestros hijos para que no se desanimen. Nuestra tarea como padres no es creer que impartimos una disciplina cuando en realidad estamos castigando a nuestros hijos. Debemos tener cuidado de no expresar, de no exasperar, de no entristecer a nuestros hijos, provocando una ruptura de la relación. Por eso debemos permitir que como jóvenes aprendices puedan valorar la vida según los preceptos del Señor, por lo cual nos hace en un alto porcentaje a través del modelo, o sea, enseñamos a través del modelaje más que por los discursos. Por lo cual no debemos dar debemos dar un buen ejemplo por los aspectos, en todos los aspectos, vivir en obediencia amorosa al Señor. He nombrado varias veces este término, pero una obediencia amorosa, otras veces que he estado aquí lo he explicado, es completa, es de inmediato y es con alegría. En obediencia amorosa al Señor para así mostrar con hechos
y no solo con palabras, la forma correcta de vivir en Cristo. Los que tenemos hijos adultos y sufrimos los inicios del síndrome vacío, del nido vacío, perdón, y que llegamos tarde a los caminos del Señor, debemos hacer el ejercicio de evaluar nuestra vida paternal de manera que podamos enseñarles o revisar, mejor dicho, revisar nuestra vida como padre y corregir lo que lo hicimos fuera de la voluntad del Señor, de manera que podamos alcanzar el perdón tanto del Señor como de nuestros hijos, para que realmente podamos ser liberados de toda carga que nos nos genere nuestra conducta anterior. Como hemos podido ver, hermanos, lo poco que aparece de José en la Biblia nos permite entender que fue un hombre con un corazón dispuesto a servir al Señor, que siempre estuvo atento a su palabra, que su instrucciones, advertencias, que se caracterizó por ser obediente, leal, disciplinado y constante, temeroso de Dios. Hemos querido compartir esta pequeña enseñanza sobre José como un modelo de padre sano y como un ejemplo para Jesús. Fue un ejemplo para Jesús, para cada uno de nosotros como padres. Seamos modelos sanos, liberémonos de nuestros temores, de nuestras heridas, de nuestros traumas, de la infancia. Perdonemos a nuestros padres profunda y sinceramente para ser padres sanos y capaces de formar hijos sanos y libres en Cristo Jesús. Hermanos, que Dios nos muestre el camino que Él está bendiciendo cada día para poder alcanzar esa sanidad y esa libertad de la que les he hablado. Oremos. Padre, Señor Todopoderoso, Señor fiel, justo, misericordioso y bueno. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos compartido de tu palabra. Te pedimos que prepares nuestro corazón y nuestra mente de manera que el escrito pase a formar parte de nuestra vida y que José realmente pase a ser un ejemplo de vida para cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo te hemos pedido estas cosas y te hemos dado las gracias. Amén y amén.